Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Call of Cthulhu. Antes de continuar, como siempre, les recuerdo que si no están suscriptos pueden hacerlo para no perderse ningún nuevo video, además de estar ayudándome a hacer que el canal crezca un poquito más. Ahora sí, sin más, comenzamos. Bueno, acá estamos, donde lo habíamos dejado, en la parte del hospital. Where am I? Aunque no sé si es un hospital o un manicomio o qué. Pero bueno. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we. No, you don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Lo tomaron como loco, parece, pero está todo muy raro porque vieron que el tipo, el policía que murió, supuestamente ahora está vivo. No se entiende bien si fue un sueño o no. No, tengo que volver a dormir, no quiero dormir. ¡Ay, como un gas! ¿Me están tirando gas para dormirme? ¿No? ¿En serio? ¡Malditos! ¿Y esto? Yo ya estoy confundida. No sé si esto es parte de un sueño o qué carajo. Está todo muy raro, gente. Pero bueno, veremos. Estoy tan mareándome toda. Nada para ver acá. Gente, yo dije el tipo ese con anteojo. Se ve bastante turbio. De lo poco que me acuerdo es que había una parte en el hospital que era media complicada. Pero tampoco me acuerdo mucho que había que hacer. Una facha el tipo este igual. Que tiene que ver, ¿no? Pero este es un sueño porque está con la ropa normal, no está con ropa de hospital. Despertó el cuchulino. Cuchulinio. ¿Y esta quién es? Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. ¿Qué le hacen a los pacientes? What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are 2 men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above.
I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Ok, tengo el mechero de nuevo, nice. ¿Pero la otra? Ahí, eso me gusta más. Bueno. What does this mean? Se va a poner a investigar ahora, pero no hay tiempo para investigar. Bueno, me gusta investigar igualmente. No podrás escapar. Am I in an asylum? Con eso se da cuenta, yo ya me había dado cuenta antes. What did he write about the painting? Why the strange symbol repeated over and over? Sarah. Sara, no. What did they inject him with? Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Ojito, qué casualidad que justo lo metieron delante de un tipo que estaba encerrado y que tenía alguna relación con Sara. O sea, mucha casualidad, la verdad, ¿no? Porque podría no haber tenido nada que ver. Bueno, a ver. ¿Valdrá la pena intentar entrar en las demás habitaciones? Imagino estará todo cerrado. Voy a intentar, ¿no? Porque por ahí... If I don't get out of here, I'll end up like him. Estoy golpeando. No se puede abrir, amigo. Nos vemos. Poor wretch. Bueno, no hay nada. Vámonos. I would like to say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. No me gusta nada ese tipo. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. O sea que no salió lo que ella quería. Porque tenemos que buscar alguna forma de salir. Sigilo y detección. Cuando un enemigo detecta tu presencia, aparecerá un indicador blanco. Y se volverá rojo. Bueno, eso no es muy bueno porque la verdad que, como bien sabemos en este canal, soy horrible para el sigilo, ¿no? Bueno, gente, ahí me puedo esconder. Uf, siento que voy a estar doble en esta parte. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Doc. Good God. What could this machine be used for? Será el médico de Francis Sanders. Según este informe, el paciente está aquejado de psicosis. En un ataque de delirio se arrancó sus propios ojos. Dios mío. This machine seems to consume a great deal of electricity. What will happen if I increase the current to the limit? I can still increase the load. The corpse is complete. Whose are these limbs? Ugh. Espero que no míos. Is there a connection between this corpse and the machine? A ver, ¿vos te querés quedar acá para averiguarlo? Honestamente yo me iría a la mierda. Boluda, acá me escondo. Quería ver si había algo. Pensé que podía haber algo ahí. Gente, a ver. Bueno, lo que entiendo es que tendremos que seguir los cables, ¿no? Y activar alguna cosa. A ver si acá hay algo. Acá me escondo. Dementia? Self-inflicted wounds? Solicitud de ingreso. Un documento donde se relata que Irene Sanders, esposa de Francis Sanders, internó a su marido al ver que exhibía síntomas graves de locura. Imagínate si viviera en esta época, ¿no? Yo ya estaría internada ahí hace rato. Sarah Hawkins. She was a patient here. Sarah Hawkins fue internada en Riverside tras varios ataques de demencia poco antes de su muerte.
No era la primera vez que intentaba incendiar la mansión. Ojito, que había ya intentado incendiar la mansión antes, según esto. Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopods. Anatomy, anthropology, nothing surprising. Cuidado que acá... Justo cerré la puerta sin querer y venía el tipo. Qué boluda. Bueno, a ver, yo creo que es así, ¿no? Imagino que tendré que subir estas palancas. Have I activated anything? Sí, sí, activaste algo, bebé. Y ahora tendré que ir para allá, ¿no? Tiene pinta. ¡Qué hijo de puta! Salí, maldito. Viene, 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 viene. ¿Me podré esconder acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me ve, no me ve. Estoy a salvo. Come on, show yourself. De pedo. Pensé que se había ido. No me digas que entra acá. ¡Oh, qué culo! Hijo de puta, pero... ¿Cómo sabían que estaba ahí? Ok. Esta es la primera, gente. A ver, voy a pasar lejos de la puerta a ver si ese no me agarra, ¿no? Porque el tipo... El problema es que llama la atención del... Ok. El problema, hay otro ahí. ¿Cómo distraigo a este ahora? Buena pregunta. ¿O está dormido? ¿Está dormido? No, no está. ¿Cómo no me vi? No tiene sentido. Ya más ahora va a venir el otro por acá. Así que igual mejor que corra, ¿no? If I walk, I do not stop. If I do not stop, it does not catch me. Ok, a ver. Yeah, you there, come here. I don't know what you're doing there, but... What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah, and in exchange I can make noise. Lots of noise. You draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. No te prometo nada, trato hecho. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Ok, gente. Me gustaría saber dónde está el almacén. Aquí hay una cocina. I think we got a walker. Pensé que estaba del otro lado. Uf. Me vio, me vio. No, no, no. Gente, ¿dónde está el almacén? ¿Cuál es el almacén? Guardia. Ay, guardia en todos lados. Esperemos que se calmen, gente. Acá es donde vine. A ver si se calman. Complicada esta parte, ¿eh? Está entrando. Come on, show yourself. Saw something over there. No viste nada, maldito. Estás loco. Hay uno ahí que están matando, pobre.
Bueno, necesito somníferos, gente. Acá estuve. Acá está cerrado. Exactly what I need. Tengo que entrar acá entonces. Tiene pinta. ¿Cómo carajo entro acá? Necesito una llave. Llave de administración. Tiene que estar en algún lado de la llave. Abrila, por favor. ¿Y por qué la otra no la puedo? Ah, porque la otra no tenía candado. Nice. Perfect. Cerrar por las dudas. Acá hay cosas para buscar. Tiene pinta. Este lugar es muy raro. Esto es un hospital. Parece un taller. No sé, una carpintería. ¡Ah! Hijo de puta. No sabía que había gente ahí. No, no, guarda eso. Viene. A ver qué hace. Viene por acá. Lo lupeamos un poquito. Where do they keep their sleeping pills? Por acá estarán, ¿no? Scopolamine, morphine, opium. Somníferos. My new friend's sleeping pills. Los tengo. Libro de medicina me lo llevo. Bien, ¿eh? ¿No me viste? ¿No me viste? Así que son medio tarambanas. Tipo no se da cuenta que él dejó la puerta abierta y yo se la cerré. Bueno, gente, ¿dónde estaba el del...? No, acá no era. ¡Ah! No me viste. Esto es un quilombo. Cuando estoy en esta sala me sale como que tengo que buscar algo, ¿no? Me sale ese símbolo. O sea que acá hay algo. Creo que no estoy viendo. En esta habitación. ¿O estoy loca? ¿Qué me estará faltando ver acá? Acá hay algo. ¡Ah! Control wheel to mount on a plumbing system. With these chains on your wrist, you can't escape. Espera. Entonces tal vez lo que entiendo es que hay varias formas de conseguir la distracción. La puedo hacer con el tema de los somníferos, dándosela al tipo, o haciendo algo con la máquina esa, haciendo ruido con la máquina, me parece. Es como que son varias opciones, ¿no? ¿Qué es esto? Acá no fui. Nota para el personal. El incidente de la semana pasada provocó daños significativos en la infraestructura y una interrupción de los experimentos. Esto es inaceptable. A partir de ahora las manivelas de las llaves de paso del gas se guardarán en el almacén después de usarse. Esa fue la que agarré. Además, el personal mantendrá actualizado el registro de usos. Dr. Fuller. O sea que claro. Green gas leaves from here and it runs through the whole building. Acá es donde yo uso la manivela, pero me parece que... No sé si es... Como ya tengo los somníferos, no sé si es necesario hacer esto también. Me parece que no. He reparado su máquina lo mejor que he podido. Por desgracia, los conductos están dañados y temo que haya una fuga de gas. Con tan poco tiempo no puedo hacer más. Debo advertirle de que si se somete a mucha presión al equipo, podrá producirse una explosión. Claro, necesitaría provocar la explosión yo. Pero no hay mucho tiempo porque es como que se viene algo, ¿no? Voy a llevar los somníferos, pero primero quiero ver si acá hay algo. No, no sirve. This padlock is too complicated for me. Tendré que tener nivel más alto. Gente, ¿dónde carajo está el...? Let's calm It's down, locked. please. Los... Acá.
No, acá no es. ¿Dónde estaban las celdas? Dear Francis, Había una puerta al lado. valuable information for my research. Voy por acá. Kill me! What? If you don't kill me, he will. My poor friend, I fear your mind is lost forever. Ahí está el tipo. Vamos tranquila para que no se arme lío. No, acá no era. Era acá, ¿verdad? I've got what you want. Show me. There. And remember, they don't come for free. Don't you worry, you'll have your diversion. Go on now, go hide yourself. The crows! They're everywhere! Make them go away! The birds! They're attacking! Se fue, se fue. What carnage. ¿Pero y qué hago acá? ¿Acá es donde tenía que ir? No. ¿O sí? ¿No tenía que ir por la escalera? Ah, acá tengo la otra cosa de esta. It's done. Now for the others. Pero ya usé, ya hice 2. Ya está, ¿no? ¿O hay más? ¿Cuánto necesito subir? ¡Ah! No viste nada, no viste nada. Me vio el maldito. No hay problema, lo pierdo, lo pierdo. Claro, la escalera no puedo ir porque están esos tipos ahí. Voy a intentar subir esto ahora. Tiene que funcionar. I can still increase the load. No, más todavía. Worse and worse. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. The liquid connects it to the electric current. What are its properties? Pero gente, ¿qué me estaría faltando? Ah, mira, acá hay otra. Claro, son 4. Theoretically, I've only got one lever. Son 4 palancas. Me estaría faltando una. La verde. A ver, la verde, ¿dónde va? La verde va por acá. Se mete acá abajo. Imagino que sale por acá atrás, ¿no? Acá está la verde. La verde se mete acá adentro. It's locked. Pero no puedo abrir esta puerta. Es acá, ¿verdad? It's no use. The padlock won't give. O sea que tendré que resolver esto igualmente, no creo, ¿no? Pero tal vez sí. Ducked. It's impossible to break this chain with my bare Necesito hands. una para cortar cadenas ahí. Now for the next step. This valve controls the pressure. Está todo al mango, gente. ¿Será que estoy haciendo bien? A ver, está todo al máximo, creo. ¿Está ahí qué? No, esta bajó. ¿Por qué esta bajó? Está al máximo, esta está al máximo y aquella. Esta también.
¿Tengo que dejarlo así e irme? No sé qué carajo tengo que hacer. Pero en realidad yo quería entrar ahí. La buena pregunta, ¿el de los omníferos todavía está haciendo ruido? Y por ver... Tal vez ahí adentro esté la llave, puede ser. ¿Acá entré? Sí. Vamos a seguir a este. Necesito ver si el otro... Porque, a ver, hay lugares donde no vi. Podría haber una llave. A lo mejor si encuentro una llave sea eso, ¿no? Vamos a buscar acá por las dudas. No, acá no hay nada. Se llevaron a uno. Nada. Pero no está el tipo acá. Nice, eso es bueno. Me llevo otro libro. Me vio uno ahí. Acá estaba la manivela, ¿no? Pero no hay otra cosa. Esto ya lo usé. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Imagino que tiene que haber una forma de entrar acá, ¿no? Oh, mira, acá hay otra. Nice. Pero ¿y acá adentro qué hay? No me ve, no me ve. Tampoco sé qué estoy buscando. Acá hay otra habitación. ¿Tendré que ir para ahí? Llaves. Mantenimiento. Mantenimiento y otra cosa. Nice, nice, nice. Lo tengo, gente. ¿Dónde carajo era ahora? Era acá. Ok, está saliendo bien. Acá tengo la última palanca y ya tengo la manivela que no sé si se usará también. No sé si es opción. Nice. The door is blocked on the other side. ¿Y esto? No, no, no. Está el gas. Claro, 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 claro. Tendré que apagar el gas. Tendré que apagar el gas para meterme ahí. Tiene pinta. Bueno, a ver, voy a activar la máquina esta, ¿no? ¿Dónde carajo está? Acá. That should draw the attention of the guards. I should hide. This way. ¿Corre más rápido que yo? Just you wait. No me ves, no me ves. Ah, esos son los de la escalera. ¿Y qué hay acá? ¿Y este quién es? Ah, el Sanders. Is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where?
I can't go anywhere. Este es el que estaba delante mío en la habitación. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Necesita tratamiento. ¿Qué le han hecho? Yo no abandono a los heridos. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want them. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Me cae bien este tipo, ojito. ¿Ese es el secreto de Sarah Hawkins? ¿Qué sabe cerca de los Hawkins? In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! No. What the hell? I got it. ¿Qué carajo fue eso? This is insane. What killed him? ¿Habrá algo por acá? No hay gas. No, tengo que volver. Puta madre, tendría que haber desactivado el gas para entrar ahí, me parece. Ojito. A ver qué más hay por acá. O sea, podría ir desactivarlo ahora igual. No sé. Pero no es necesario, obviamente. Yo ya me puedo ir. Pero ¿me estoy envenenando todavía? ¿Dónde carajo está la puerta? Acá. No, está cerrada la puerta, no me jodas. Ah, era otra. Uf, menos mal. Vámonos antes que me muera. Porque está saliendo gas de todos lados. Ah, es ahí. O sea, estaba bien donde estaba yendo. Porque me estoy muriendo, gente. Ah, menos mal. O sea que era obligatorio pasar por ahí. Damn. The gas. No. Oh. My head. Menos mal. Ada, we need to move on. No, ¿qué es eso? Who goes there? Otro sueño. That nightmare again. I need a drink. Necesito un trago. Bueno, ahí está el policía y la amiga del policía que fue la que me ayudó a salir del coso, ¿no? Igual, venir a esconderse a la mansión, donde abajo de la mansión está el culto ese de mierda, no sé si es tan buena idea, honestamente, ¿no?
Yo me voy a ir de otro lado, la verdad. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Como el culo. Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Necesito un trago. Esto afectará a tu destino. Imagínate que consigo un final malo por beber solamente. Ahora sí, un whisky antes de comenzar el día. Si no, no se puede. Bueno, a ver, ¿qué tiene para decirme? How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Solo Hawkins era el objetivo de una secta. Yo lo tengo bloqueada. Puede que haya encontrado una pista. Hablar con Riley y hablar con Colden. Lo que me hicieron. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Lo llamó el vagabundo. Vamos a decir la verdad. See what? But something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Seamos prudentes, es mejor enfrentar la verdad. No, You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. Vamos a ir despacito. Wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Ok, ¿y ustedes se quedan acá? ¿Me mandan sola? Ok. What can I do for you, Gente, me está gustando mucho este juego, ojito. I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. Ah, qué confiada. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. No, ¿qué haces ahí? Precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well. ¿Qué andan haciendo estas dos? This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. Espero que sean amantes en secreto o algo así. Much to tell me. Altos cuadros, mira eso.
May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Murió gritando delante de mí. Me marché antes de que ocurriese. Se lo está tomando muy bien. Vamos con la verdad, ¿no? Creo, no sé. He started raving, screaming that a dimensional shambler had found him. Oh, mercy, that story again. Why have him interned? That was when he began to convulse and twist with pain. Or terror, it's hard to tell. I beg your pardon? I'm not really sure of what I saw, or what I didn't see. But it's best that you weren't there. I should have been there. What you're telling me is outrageous. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Comparto su dolor, pero yo no tengo nada que ver. El verdadero culpable es Fuller. Yo no fui quien lo internó. Eso es media cruda esa. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. Notó su sarcasmo, I suppose señora. Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. ¿De qué conoce a Sarah Hawkins? Le habló de un vagabundo. ¿Qué hace Kat aquí? ¿Por qué le How did you preguntaba come eso? to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. May I ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Ok. Bueno, gente, déjenme ver que creo que tengo puntitos que gastar acá. ¿Cuánto tengo? 7 puntos disponibles, un montón. Vamos a gastar fuerza, elocuencia, que ya sabemos que me gusta. La psicología igual la estuve necesitando. Voy a poner uno en cada uno para subir un poco de todo. Y voy a subir fuerza y elocuencia. ¿No? No sé cuál es la que abre puertas, la verdad. Pero bueno. Esa me gustaría. A ver, señora, ¿me deja chusmear un poquito a ver si encuentro algo?
Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Cilindro de Francis Sanders. Una grabación dejada por Francis Sanders para su esposa Irene. Pero qué hijo de puta, ¿por qué se lleva eso? Tipo, si no le incumbe. Está loco este tipo. O sea, es medio forro también, ¿no? Como que roba y tal. A strange Amerindian pendant. Another volume of the Reverend's wife's diary. Chumear está bien, pero robar ya es otra cosa. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Carta de Sarah Hawkins. Querido Francis, te suplico que renuncies a la idea de poseer este maldito cuadro. Si en algo valoras nuestra amistad, líbrame del peso de esa culpa. Me niego a ser lo responsable de tu caída. Te lo suplico, mi querido amigo. Olvídate de lo vagabundo. Tu amiga Sarah Hawkins. Hay algo turbio ahí. I could use one of those. Más omníferos. La ballena y el frío. No le entra en los bolsillos todo lo que estás llevándose. Llave de la galería de Sanders. ¿Leer libro o no leer libro? ¿Qué? Leer libro. Una especie de enciclopedia de criaturas monstruosas y desconocidas. Empiezo a pensar que existen. Ojito. Disertación sobre cuestiones anatómicas. Bueno, vamos a hablar con esta chica. No la necesito porque ya tengo la llave, ¿no? That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Debo verificar las pinturas de un comprador. Otra pintura de Sarah Hawkins. No he venido a crear problemas, no es asunto tuyo. Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. ¿Qué hace usted aquí? ¿La señora sabe quién es usted? And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Puede ser. Que no terminamos de hablar. Now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Bueno. Ok, la galería de arte, a ver qué tenemos. Acá hay algo. These artifacts date from pre-Columbian times. Ah, está el vagabundo ahí. Qué cosa fea, por Dios, qué difícil que es el The cuadro man ahí. transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Y por un fanático. Ah, recargo ahí. Pero no, ni estoy usando la cosa esa. No sé por qué la necesito, la verdad. Esto no me deja interactuar. ¿Necesitaré usar esto? Porque me está dando mucho aceite. O lo que sea con lo que Why was he cargues. so interested in old weapons? Bueno, gente, vamos a ver el tan famoso Vagabundo. No, cuidado.
Qué creepy. Debe tener un aliento, eso ya me lo vuelo. Ah, no puede verlo, no tiene ojos. Imagino que será solo con el sonido, ¿no? What the hell was that? No sé. ¿Qué carajo? Puede ser que no tengo que mirarlo. Tipo, porque cuando lo miro me hace ese ruido. Did it hear that? ¿Pero qué? Maybe I can use this dagger. Ah, tengo que buscar una daga para matarlo. ¿Pero y cómo? ¿El cuadro tal vez? No creo, ¿no? ¿O sí? Ah, tengo... Entendí. Hay que buscar la daga. ¿Pero y esto para qué se usa, gente? No entiendo. A ver. Hay que servir para algo. ¡Vete, maldito! Saca el pedo de la lámpara, honestamente, ¿no? What the hell was that? Bueno, gente, a ver. Necesito... Por lo que entiendo es no mirarlo, no hacer ruido. Pero es complicado no mirarlo, honestamente, ¿eh? Ahora, ¿cómo carajo sé yo cuál es la daga correcta? O sea... Hay un montón. Y lo peor es que luego me olvido cuál agarré y cuál no. Es muy difícil esto. Tiene que ser por la forma, tal vez. Tal vez buscar alguna que tenga alguna forma específica, ¿no? ¿Cuál usa? A ver. Esta tiene como tentáculos. Pero mira la cantidad que hay. Yo no me acuerdo cuál usé al principio. Esta ya lo usé. Vamos a probar. No, no es esa. Damn it. This dagger didn't work. No lo veas. Pero gente, ¿cómo carajo? No sé cómo darme cuenta cuál es. Estoy escuchando voces. ¿Escuchan voces? ¿Será que es ahí? ¿Por eso estoy escuchando voces? No viene. Está ahí, hijo de puta, que no va a venir. Lo perderé dando vueltas hacia el pedo.
Bueno, es medio... Tiene pinta de ser medio lenteja, ¿no? This dagger looks different. Esta es. Por las voces me di cuenta. Tiene que ser esta gente. ¡Muere, maldito! Por Dios. No, ¿qué? ¿Está desapareciendo? What's the matter with you? What? Ya no sé si estoy loca o no. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Una criatura me atacó. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. ¿No ha ido nada? ¿Sabía lo del monstruo? You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Y me da esta información sin ningún coste. Debo hablar con ese tal Drake. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Me cae bien esta chica igual, ojito. La Cat. ¿Ahí no estaba la cosa que él le robó? ¿O estoy loca? ¿Qué pasó ahí? Gente, de esta parte no me acuerdo nada. O sea, ir a una librería, no me acuerdo honestamente esta parte. Lo de la galería de arte me acordaba que había una galería, pero esto ni me acuerdo honestamente. Pero bueno, acá estamos. No lo sé. Pero gente, voy a terminar este video por acá. Ya la próxima estaremos buscando al librero y explorando la librería a ver qué información importante nos encontramos. Este video me encantó, la verdad que fue, hasta ahora fue de los más entretenidos. Como que pasaron muchas cosas interesantes, ¿no? Bueno, espero que a ustedes también les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un like, su comentario y suscribirse al canal si no lo hicieron, como siempre digo, para no perderse ningún nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.